la vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozak, que además es una de las negociadoras que ha estado relacionada con el caso argentino. ¿Qué es lo que acaba de decir? Y es que recordó que al Fondo Monetario Internacional se le puede pagar con 5 monedas distintas. E incluyó y recordó que dentro de esas 5 monedas están los yuanes. ¿Por qué es importante esto? Básicamente porque va en línea con la idea de que Argentina no va a cerrar un acuerdo en lo inmediato con el Fondo Monetario y que va a apelar, como dijimos más temprano, a pagar con yuanes los vencimientos que se acumulan ahora a fin de julio. ¿Qué es lo que está diciendo el mercado, Guada? Acá hay alguien que está mintiendo. Apa. O miente el fondo o miente el gobierno. O hay una negociación que la están manteniendo extremadamente oculta. ¿Sabes por qué digo esto? Porque no es que los bonos argentinos estén cayendo tanto. Sí está subiendo mucho el dólar, esto lo venimos diciendo desde el principio. O en realidad lo que está haciendo el gobierno de alguna manera es una jugada para intentar de ver cómo puede frenar esta crisis. Es un momento de mucha tensión en el mercado y el fondo está contestando, te diría que casi con pequeñas grajeas. Hoy estuve hablando durante todo el día el fondo. Para pasar en limpio, repasemos qué es lo que dice el gobierno y qué es lo que dice el fondo. El gobierno lo que dice es que sigue negociando, que en breve se va a llegar a un acuerdo, pero que está dispuesto a pagar con yuanes el vencimiento de fin de mes. Es decir, los vencimientos, porque volvió a hacerlo en julio, lo mismo que hizo en junio, acumular a fin de mes todos los vencimientos que tenía en el periodo. Y que eventualmente, si no se cierra un acuerdo con el fondo, no lo dicen en estos términos, te lo dicen en privado, bueno, iniciaremos un proceso, acá ya viene la bravuconada, iniciaremos un proceso de desendeudamiento con el fondo y pagaremos con yuanes. ¿Qué dice el fondo? Primero, en palabras, te lo digo en criollo, no mientan porque nosotros nunca le dijimos, declaraciones de las últimas 12 horas, no mientan porque nunca le dijimos que no hicieran el gasoducto, todo lo contrario. Segundo, pueden pagar en yuanes si quieren. Está dentro de las posibilidades. Es un juego que en realidad, por eso lo digo, recién el término que utilizó un operador del mercado que me estaba escribiendo, bueno, estos son poker liars. Alguien está jugando al póker y está mintiendo como corresponde a un juego. Pero la verdad es que la salida todavía no está muy clara. Y Rubén, el fondo con el objetivo claro también, corregime si me equivoco, de no quedar como responsable de un eventual quiebre de ese acuerdo. Claro, que si hay un quiebre en el acuerdo, sea por parte del gobierno. Claro. Y algo también aclarar, los yuanes, no es que nosotros tenemos yuanes. Para pagar en yuanes nos vamos a endeudar. Un endeudamiento que no conocemos las condiciones, no se sabe. Claro, porque ¿a qué tasa? Exacto. Y es deuda. Digo, un gobierno que tanto denostó la deuda estaría pagando al fondo con nueva deuda. En su momento, cuando se recurrió al fondo, también fue para pagar deuda con privados. O sea, en realidad, cuando vos veías el nivel de deuda, no aumentó por haber ido al fondo. Algo similar pasaría en el caso de los yuanes. Pero la diferencia grande es, no te dicen a qué tasa, no te dicen a qué plazo, no te dicen las condiciones que está poniendo China. Entonces, tampoco hay que dejarlo pasar y decir, bueno, pagamos con yuanes. No es que tenemos yuanes en el bolsillo. Claro. ¿Hay deudas buenas y deudas malas, Silvia? Porque parecería, ¿no? Porque para este gobierno que se sigue endeudando, parecería que esa deuda es buena. Y yo tengo ahí otra pregunta para sumarle a la tuya, que es el kirchnerismo siempre sostenía que el Congreso era el que tenía que autorizar la nueva deuda, porque era importante que el Congreso conociera la tasa que se cobraba. Están pensando ahora, me imagino, en traer todo eso al Congreso para que el Congreso lo vea y entonces ahí le saquemos las dudas a Milagro, a vos y a todos los que nos están mirando de a cuánto se va a endeudar el kirchnerismo para pagar otra deuda, digamos que es la deuda con el FMI que no puede renegociar. Y en parte, ¿por qué no se puede renegociar esa deuda? Bueno, porque no está dispuesto, parecería ser el ministro de Economía, a aceptar primero cumplir lo que ya incumplió, que es la reducción del déficit fiscal. Y esto seguramente tenga que ver con que saben hacer políticas solamente repartiendo, digamos, repartiendo plata, y que entonces es inconveniente para un candidato presidencial aceptar esas condiciones. Claro. La pregunta es, los argentinos, ¿estamos rehenes de tener una persona que va a privilegiar su posición política, su intención presidencial por sobre el interés de los argentinos? Bueno, lo vamos a ver en los próximos días. ¿Qué desenlace puede tener esto, Rubén? Por ahora nerviosismo y la verdad que es difícil decir la pregunta porque... Confusión. Yo creo que hay es mucha simplemente confusión en la mesa.
exactamente, no es un momento para que las expectativas estén tan difíciles como lo que se está planteando. Esto está claro. Obviamente, los que saben exactamente lo que está pasando son quienes están hablando con Washington, porque negociaciones hay siempre, porque conversaciones hay siempre. No es un buen momento. Con relación a la pregunta que vos hacías recién, también tiene que ver con esto que estás preguntando. El kirchnerismo sigue insistiendo con que la deuda en dólares es mala, la deuda en pesos es buena, la deuda con el fondo es mala, la deuda con el resto es buena. Es decir, la deuda al 17% con Chávez era buena, la deuda al 4% con el fondo es mala. Si además de esto que está pasando le sumás la ideología, ahí estamos muertos. Y eso es lo que está sucediendo. Claro, así es. Milagros, creo que ya te tenés que ir, ¿no? Bueno, te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a Siempre ustedes. muy interesante conversar con vos. ¿El dólar a cuánto está en este momento? 506, 506. el blue, firme el contado con liqui en 522. Y sigue. Bueno, el dólar, lo que es el dólar tarjeta que tenemos 552, eso ya sabemos que es el dólar oficial con una cantidad de impuestos impresionante encima, ¿no? Eso va a seguir subiendo de acuerdo a cómo se maneje el dólar oficial. Pero fíjate que el dólar MEP, que es el dólar bolsa, está 488,40. El que más ha subido es el contado con liqui. Contado con liqui es porque son bonos que los compras acá y los liquidas en dólares en el exterior. Y es la manera en que las empresas, es la manera en que cualquier persona puede colocar dólares en una cuenta en el exterior, está claro. Pero paralelamente a eso, y más importante todavía, es la manera en que las empresas pueden hacerse de dólares para pagar, que es la forma en la que están hoy, en la que lo están haciendo hoy, desde para pagar obligaciones que tienen que hacer en el exterior, hasta para pagar importaciones, liquidar importaciones. Por eso es que siempre decimos que aunque sea muy técnico, y yo sé que a la gente que está pensando que tiene que sobrevivir todos los días, esto lo abruma. 522 no es un valor del mercado, es un valor de los precios de todos los días. Porque hay empresas que los precios a lo que te venden, que lo tienen que traer del exterior, como no le da los dólares el Banco Central, tienen que recurrir a este dólar. Hay 523, mira, subí un poquito más. Es decir, este dólar de 523 es el dólar que tienen que pagar muchos para importar. Sí, claro. De hecho, bueno, las importaciones que se están autorizando, que en este sistema tan discrecional que está llevando a cabo el gobierno, son las importaciones provenientes de China, justamente, para que las puedan pagar con yuanes. Bueno, por ejemplo, exactamente. Y esto obviamente repercute en todo, ¿no? Incluso industria farmacéutica, insumos de primera necesidad, tampoco están autorizando la importación. La verdad es que la situación es increíble, ¿no? Porque en un gobierno que no fuera peronista, yo creo que con este cóctel la conflictividad social sería muchísimo más alta, ¿no? ¿Qué pensás? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Con estos niveles de pobreza y que vivamos en esto que yo llamo la paz de los cementerios, porque es cierto que no hay conflictividad social, pero también es cierto que el deterioro de la calidad de vida de las personas es gravísimo, ¿no? Así que no hay dudas y por eso tenemos que acordarnos de esto el año próximo. La gente tiene que estar muy consciente para ver que no tiene muchas veces que ver la situación social con la conflictividad social y que la conflictividad social en muchos casos está provocada políticamente. Claro. Esto creo que va a ser la gran lección de estos años, donde todos los indicadores sociales, todos absolutamente empeoraron. Siempre digo que ellos se dicen el gobierno nacional y popular que se ocupa de los pobres y desde que asumieron este cuarto gobierno kirchnerista, lo único que han hecho ha sido incrementar la pobreza del 35% que la recibieron al 43% actual y no sabemos a cuánto va a terminar la pobreza porque cualquier problema que pueda surgir de la economía podría producir un nuevo salto de la pobreza. Y vos lo que decís es que en esos años no hubo ni un paro sindical que saliera a la calle la CGT, ninguna de sus facciones, los movimientos sociales oficialistas no salieron a la calle en ningún momento. A eso pones la mira, digo, a Pero la por conflictividad. supuesto, digamos, cuando son los propios gremios, inclusive digo el informe de hoy a la mañana de CTA, diciendo cuánto se había deteriorado el salario real de los trabajadores y sin embargo no hubo una movida, una todo lo movilización. contrario, ¿no? La CGT ayer hizo público su apoyo a Sergio Massa, van a hacer un acto homenaje a Sergio Massa Exactamente, todo el 8 de sindicalismo agosto. apoyando a un gobierno que ha deteriorado como ningún otro el salario de los trabajadores. Esto efectivamente no se entiende si no es efectivamente porque manejan la protesta social y de esto tenemos que ser conscientes porque disfruten del silencio
silencio cómplice que se termina en diciembre. Así es. Bueno, queda un mes exacto para